Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a tener una noche de teatro y les vamos a presentar dos opciones que ustedes, creo, van a recibir de buen agrado porque son dos muy buenas opciones para ir este fin de semana o apenas puedan al teatro. La primera de ellas es El Mundo Invisible. Es una obra de teatro cuyo autor está aquí conmigo, es Fito Espinosa. Él es en realidad un artista plástico y la directora es Nishme Sumar, que también está conmigo. Nishme Sumar, sí, se dice, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Bueno, cuéntenme, esto se basa en un cuento de Fito, Nishme. Sí. Y luego, ¿cómo es para que eso pase al teatro? ¿Cómo se hace? Porque los cuentos son gráficos, ¿no? ¿Sabes? Con las figuras. ¿Y cómo haces para poner eso en una obra? Bueno, el proceso ha sido muy rico, muy interesante porque, bueno, Fito primero nos da generosamente la aprobación para reinterpretar de alguna manera el cuento. Y bueno, lo que hicimos Mariana y yo en un primer momento, como punto de partida, fue encontrar la fábula que hay detrás de cada una de las ilustraciones de Fito. Ya. Como generar pequeñas historias a partir de cada una de estas ilustraciones. Ya. Y después imaginamos pues el hilo conductor, que es el viaje de esta niña, que sale de casa, pero con un don especial que le permite ver cosas invisibles, ¿no? Ya. Entonces, cuando el niño va a ver la obra, digamos, ¿qué parte de todo esto está en su cabecita? O toda la familia, porque es una obra familiar. Es una obra familiar, que creo que es una de las particularidades del cuento de Fito en principio, que claro, lo puede leer un niño como una persona adulta y cada quien, según su edad, su relación con el libro, va a tener su propia interpretación. Entonces, creo que eso está ocurriendo con la obra de teatro, ¿no? Que la van a ver niños pequeñitos de 2 años y hasta personas muy mayores, y cada uno pues tiene una conexión particular y especial con el cuento, ¿no? El otro día estaba aquí Alberto Isola y estábamos conversando y decía, claro, la imaginación es el arma más poderosa, es el juguete más importante, ¿no? Sí. Bueno, Fito, estás en otro formato, o sea, en verdad tu evolución como artista está espectacular, ¿no? Como ya no solamente pintas, o sea... Claro, en realidad para mí es como que lo más bonito que podía pasarle a algo que ya yo mismo transformé de hacer imágenes a una historia, a un cuento. Y ahora que se transforme, digamos, ya en una obra de teatro donde hay, digamos, más elementos todavía, ¿no? Porque no solo es actuación, también hay música, también hay performance, por decirlo de alguna manera, porque hay un mago que es parte del elenco. Y bueno, y la actuación tiene que ver con muchas cosas, con espacio, con movimiento, con escenografía, imágenes, dibujo, proyección. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo más bonito, cómo tratar de, con todos estos elementos, recrear de una manera, digamos, de la manera más, por decir, adecuada, para que se sienta que ha salido del mismo libro, ¿no? Ya, eso es un poco, me imagino, complicado, porque yo he podido ver algunas ilustraciones del libro en internet y, bueno, para que los televidentes tengan una idea, es una niña que se levanta de su cama y descubre a su mamá con una tormenta pasajera sobre su cabeza. ¿Qué está pasando? Se pregunta y resulta que la niña ha recibido el don de ver lo invisible y en el camino a la escuela se cruza con un montón de cosas increíbles. Claro. Bueno, ¿cómo viste tú tu cuento? ¿Cuál ha sido tu sensación a la hora de ver tu cuento ya montado? Bueno, obviamente yo he visto un poco el proceso, ¿no? Pero fue lindo. O sea, fue un poco de la idea, como desde un comienzo lo habíamos planeado con Nishme, ¿no? Y bueno, fueron varios pasos, ¿no? Como te explicaba Nishme, primero con Mariana Silva, nos reunimos un poco para yo contarle qué había detrás de cada imagen, ¿no? Para que ella pueda, de alguna forma, recrear situaciones de cada imagen, ¿no? Porque en mis imágenes hay un personaje, hay 2 personajes, y sucede algo, pero es muy, digamos, está muy abierto a muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, la cosa es que en ese momento hay que recrear historias. Entonces, cada imagen se vuelve una pequeña historia, ¿no? Y bueno, después vino el reto de cómo poner eso en escena y cómo hacer de que las imágenes tomen forma, ¿no? O sea, estén ahí. Entonces, una de las ideas principales era que parezca un cuento, que sea como elementos que sean 2D, ¿no? Y que no sean necesariamente 3D. Y jugar con el 2D y el 3D, ¿no? O sea, la cama que sea en 2 dimensiones y que la niña esté encima, pero la cama está en 2 dimensiones y que parezca
está en 3 dimensiones y eso te mete un poco en el lenguaje del dibujo y del cuento mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido? Sí. Y eso nos permitió, o sea, esa nota o esa particularidad de la ilustración también fue un punto de partida para mí, para los actores, para, por ejemplo, trabajar la calidad del movimiento. Ah, ya. ¿No? O sea, no se desplazan por el espacio de manera ondulante y flexible, sino que hay una cosa como también plana, ¿no? Hacemos líneas rectas, adelante, atrás, pero digamos que teníamos que cuidar mucho esta sensación de que son elementos y personajes que están literalmente levantados del papel como un pop-up, ¿no? Ya. Entonces ha sido riquísimo y súper divertido porque, claro, tú lo puedes sentir como una restricción, pero para nosotros ha sido una oportunidad, o sea, una puerta abierta para jugar y... Y los televidentes que nos escuchan, de repente ya les provoca todo, pero dicen en base al cuento, en base a levantar estas figuras del plano para ahí no sé qué, pero ¿puedo poder llevar a mi hijo? ¿Van a haber diálogos? ¿Se va a divertir? ¿Se va a reír? O sea, ¿qué hay de eso? Bueno, hay mucha preocupación, creo yo, en que el niño no va a entender, en que es muy pequeñito, en que el tema va a ser como muy complejo, pero nosotros creo que tanto Fito, Mariana como yo hemos partido de la imagen de un niño muy poderosa, un niño inteligente, un niño curioso, un niño que es por naturaleza transgresor, que cuestiona las cosas, y creo que el personaje principal, que es una niña, es así. Es como todos los niños, como bueno, la hoy en esencia. Día son más así como Exactamente. tú dices, ¿no? Entonces, creo que no hay que tener miedo a enfrentar a los niños a este tipo de temas y hay que confiar en que van a entender y que se van a sentir identificados porque son por naturaleza, como te acabo de decir, reflexivos. Pero quizás entonces estás considerando que lo interesante es poder, o sea, lo rico de la experiencia va a ser poder llevar a tu niño para que enfrente esto. Sí. Sí, y además no solo hay, o sea, hay diálogos, pero hay mucho movimiento. Exacto. Entonces, por eso es muy amplio el espectro, ¿no? O sea, lo entienden todos, ¿no? Entonces, claro que hay pequeños diálogos, todo, pero suceden cosas y las cosas están reflejadas con color, con iluminación, con movimientos, con sonidos, con objetos. Proyección. Entonces, no solamente es una obra de diálogo, ¿no? No es así, ¿no? Sino hay mucha imagen. Esa es la idea, ¿no? Claro, yo pregunto porque también, digamos, por el público que está viendo y lo considera, para que también vayan preparados, porque, claro, son diferentes lenguajes y si tú vas con tu familia, entonces también tú puedes decirle al que va a tu costado, mira esto, la luz, el color, o sea, si vas con niñitos chiquitos, por ejemplo, esta es una función para niños muy chiquitos, ¿no? De nido, 3 años, y pucha, se quedaron viendo, o sea, siempre por ahí hay un niñito que llora y todo, pero... En verdad, yo me quedé impresionado de que todos se concentren, que se queden pegados mirando las imágenes. Eso te iba a preguntar. Creo que eso es lo que más nos ha impactado del proceso, porque, claro, o sea, de todas maneras tienes el temor de que no enganchen, de que los chiquititos se quieran ir, qué sé yo, pero si eso pasa con niños de 3, de 5, de 6, olvídate. Sí, claro. Para ellos hay es perfecto. Un silencio sepulcral, ya. de verdad. ¿Cuántas historias son? Es una sola, historia. O sea, es una sola ligada, porque como en la sinopsis hablan de varios personajes con unas cosas raras, unas imágenes raras. Entonces es un solo viaje. Es una sola historia, o sea, vemos la historia y todo. Bueno, y tú vienes de dirigir Cuerda. Sí. ¿Cómo, es la primera vez que diriges así para una cosa más infantil, adulta, más familiar? No, de hecho yo he empezado haciendo teatro para niños, teatro familiar. Eso... Digamos que me inicié en ese teatro. Y bueno, con Wendy he trabajado antes de Cuerda en Doña Desastre, que fue una adaptación también de un cuento que hicimos. Y después ella me convoca para que la dirija en Cuerda, que es este trabajo que me imagino que te ha contado. Me gustó mucho, sí, lo vi. Y bueno, la idea es seguir trabajando. Yo tengo un compromiso personal con el teatro para niños. He estudiado 3 años de educación inicial, después ya me fui por otro camino a las comunicaciones, pero me interesa mucho. Siento que es importante iniciar a los niños desde temprana edad en el arte, en la cultura, y creo que es un pequeño aporte. Básico. Fito, ¿y tú has estado este año también en una festival de impro, puede ser? Sí, estuve en una obra de Cristian Isla. Sí, que va a venir ahora más tarde, justamente. Esa obra se puso el año pasado
que ganó esto que había en el municipal. Ajá. Estuvo ¿Fael? No, estuvo en una... En el municipal cada año he hecho como un concurso de obras pequeñas, de gran formato y mediano formato. Y entonces esta obra de Cristian ganó. Y estuvimos en el municipal, en el patio de las artes. Y este año se repuso en el Centro Cultural de la Católica. Ah, ya. Se repusieron todas las obras, esas 4 obras de Cristian. Y yo participé en una, entonces esta vez se repuso, ¿no? Pero he escuchado que Cristian contaba en una entrevista que tú dibujabas. Sí, esa es mi participación. O sea, yo no actúo, yo no estudié. Yo sé, pero igual interesante saber esa parte tuya, ¿no? O sea, ellos actuaban, y yo ya nos explicará Cristian más adelante qué es el impro y todo esto, y tú, lo que se te venía... Sí, había como varias formas en las que yo participaba, ¿no? Y sí, la idea era improvisar, eso era lo más interesante, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, una manera era que le preguntaban al público un objeto y el público decía cualquier objeto, ¿no? Un zapato, y yo dibujaba inmediatamente el zapato y se proyectaba. Y se proyectaba, claro. Entonces, los improvisadores empezaban a improvisar con el zapato y después yo transformaba en otra cosa y así, ¿no? O por ejemplo situaciones, ¿no? Era, dígame un personaje histórico y decía, no sé, pues Einstein, ¿no? Y yo tenía que inmediatamente dibujar el entorno donde estaba Einstein y ellos iban improvisando del entorno y así era un... Pero dime, y una persona, porque yo he leído que cuando tú te encierras a pintar tienes como 2 momentos, ¿no? Uno que dijiste que es como el que... me imagino será el más creativo, el que necesitas un poco de soledad y luego el momento ya en que rellenas los colores más mecánicos, más divertido, no sé qué. Sí. Pero hacer todo junto en una obra de impro. Sí, es un reto, ¿no? O sea, fue, claro, cuando Cristian me dijo, tengo un reto para ti, quiero saber si tú harías esto. Y yo dije, bueno, a ver, cuéntame de qué se trata, ¿no? Y me pareció interesante, me pareció que era un reto que calzaba con lo que yo estaba tratando ya de investigar, ¿no? Que era... llevar no solamente el arte a otras cosas, otros objetos, a cuentos, a qué sé yo, a cosas útiles, sino de pronto llevarlo a lo que es un espectáculo, o sea, al en vivo, ¿no? Claro. Porque los artistas generalmente están encerrados, ¿no? Hacen su trabajo, digamos, ahí. Y luego terminamos bien bonito y se lo mostramos al público. Sí. Pero me parece que era un espacio muy interesante como para explorar, ¿no? Que estoy ahorita explorándolo recién, ¿no? Y claro, esta obra me ayudó bastante. En verdad, claro. Porque me sacó así, pero todo, ¿no? Pero te sacó al fresco, o sea, con todo. Con todo, porque además estás ahí parado. No es que, porque, por ejemplo, en la obra de teatro, digamos, tú das tu cuento, participas en el proceso y te sientas igual. Sí, y yo no voy, ¿no? Yo no voy todos los años. Y la directora se hace cargo, pero aquí saliste, pero... Sí, acá fue además la adrenalina. O sea, lo más bonito fue vivir la adrenalina de un actor, ¿no? Porque eso no lo había vivido yo antes, ¿no? Y entonces fue como un ensayo para las cosas que yo quiero hacer después también, que quiero incorporar eso a cosas que tengan que ver con espectáculo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Tengo un par de preguntas más para ti porque me parece súper interesante. Tú eres un pintor plástico exitosísimo, pero este tema de investigar otros lenguajes y luego plasmarlo, ¿no? En el teatro, en la música, etcétera, lo vamos a conversar. Vamos a la pausa y volvemos.